8:50. Vamos a ir a otro tema. El Congreso hoy va a discutir la extensión del estado de excepción en la macrozona sur, una medida que, recordemos, rige desde el 17 de mayo para las regiones de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío. Vamos a conversar sobre este tema con el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días, Fresia. Muy buenos días, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por hablar con CNN esta mañana. Bueno, lo decíamos desde el 17 de mayo, se sigue cada 2 semanas pidiendo esta prórroga. ¿Cuál es su postura respecto a también lo que han dicho otros parlamentarios, ¿no? De esto hacerlo ya una medida permanente, por lo menos desde la oposición han insistido con eso para no estar cada 2 semanas prorrogando el mismo estado de excepción, senador? Sí, primero voy a votar a favor de la extensión del estado de excepción constitucional de emergencia, porque el análisis de las cifras muestran claramente de que hay una disminución de los hechos de violencia y por lo tanto es un instrumento útil, un instrumento necesario que brinda mayor protección, que brinda mayor seguridad. Vengo llegando de la Araucanía y puedo dar fe de los patrullajes, de los controles, en que las Fuerzas Armadas apoyan la labor que está haciendo Carabineros, la labor que está haciendo la PDI, y eso permite multiplicar los esfuerzos, tanto humanos como también esfuerzos en vehículos, en despliegue, incluso en elementos tecnológicos que ayudan mucho a un mayor control. Lo segundo es que en el Senado tenemos un proyecto de ley que busca de que no haya que estar recurriendo cada 15 días al Congreso, sino que se pueda hacer por periodos más largos. Nos gustaría mucho que el Ejecutivo le pusiera urgencia a ese proyecto porque efectivamente cada 15 días a uno le permite ir controlando, pero son periodos demasiado breves y por lo tanto debieran ser periodos más largos. Ojalá ese proyecto que fue presentado por el senador Juan Castro pudiéramos tramitarlo cuanto antes y tenerlo también como un elemento disponible que facilite todos estos controles y lo que significa la puesta en acción del estado de excepción constitucional de emergencia. Ahora, eso significa asumir una realidad distinta para la zona, ¿no? O cambiar el diagnóstico en la práctica, porque por ahora lo que se está haciendo es revisar cada cierto tiempo, cada 15 días, la situación y analizar los datos, etcétera. Pero ya pasar a una situación más permanente es tener un diagnóstico distinto. Yo creo que el diagnóstico es el mismo, la situación de violencia, de inseguridad, de intranquilidad, que miles de personas, incluyendo niños, incluyendo estudiantes, incluyendo adultos mayores que no pueden llegar a los consultorios porque simplemente por la vía de derribar postes de luz o por la vía de derribar árboles cortan los caminos. Entonces, la situación se prolonga ya por tanto tiempo, por tantos años. Por lo tanto, yo creo que contar con este instrumento ayuda al normal desarrollo de las actividades. Ahora, ¿es lo único que hay que hacer? Claramente no. Los gobiernos tienen que ser mucho más activos en la presentación de las querellas y no solo en la presentación, sino que también en estar activos de tal manera de que las querellas muestren resultados, que se realicen las investigaciones, las acciones y las investigaciones correspondientes, que se encuentren los responsables, que se pongan a disposición de los tribunales. Eso es muy, muy importante. Desbaratar los grupos violentistas, desbaratar los grupos que, como lo ha dicho el fiscal regional de la Araucanía, del Ministerio Público, son grupos que usan armas de guerra. Bueno, a esos grupos hay que desbaratarlos y por lo tanto todas estas acciones tienen que contribuir a ello. Pero nosotros hemos notado que desde que asumió el presidente Boric en adelante hay muchas acciones, muchos delitos, muchos hechos violentísimos que se han cometido donde no se han presentado querellas y hemos visto una actitud del gobierno en que hay una mezcla de desidia, de ambigüedad, de que no saben qué hacer. Y en eso el gobierno tiene que tener una sola actitud, firmeza para proteger a la población.
En ese sentido le quería preguntar precisamente de la ampliación de querellas que anunció el gobierno después de haber cambiado de opinión respecto a lo mismo y de respecto a los dichos de Héctor Yaitul. ¿Por ahí va una señal clara o también tiene una voz crítica como otros parlamentarios, senador, de este cambio de opinión o incluso que ha sido una decisión tardía? No, yo aplaudo la medida. Fresia, nosotros fuimos, cuando digo nosotros, los 12 senadores de Renovación Nacional, tuvimos ya hace un par de meses una entrevista con el presidente Boric. Le pedimos que implementara el estado de excepción constitucional de emergencia. Nos dijo que no, que la decisión política de su gobierno era de que no iban a continuar militarizando la zona y de que ese instrumento ellos lo daban por no aplicable. Al mes después, el Ejecutivo cambió de opinión y decretó el estado de excepción constitucional de emergencia. Y yo, en lugar de criticar, también he dicho que valoro sobremanera el cambio de opinión. Ahora vuelven a cambiar de opinión. Habían dicho de que no iban a presentar querellas porque ellos no persiguen ideas. Dijimos hasta el cansancio que lo que hacía Yaitul en sus declaraciones no era expresar ideas, sino que simplemente amenazar, y las amenazas son constitutivas de delito. Cuando uno amenaza con sabotaje, cuando uno amenaza con alterar el orden público. Han cambiado de opinión y nuevamente yo valoro que hayan cambiado de opinión, valoro que vaya a haber presentación de querella o que se vayan a ampliar querellas ya existentes. Aquí lo importante es desbaratar a los grupos violentistas, desbaratar a los grupos terroristas que usan armas de guerra y de esa manera darle seguridad y tranquilidad a la población afectada. Senador, y esos cambios, en particular, por ejemplo, lo que ocurrió esta semana respecto a Héctor Yaitul y la decisión de querellarse o no, ¿cómo los interpreta usted? Bueno, yo quisiera también que el gobierno cambiara de actitud en otras cosas. Por ejemplo, está en el Congreso el proyecto de ley de robo de madera. Ese proyecto inicialmente había sido rechazado por los senadores digamos, más cercanos al gobierno. Finalmente el proyecto fue repuesto y estamos trabajando en el proyecto de robo de madera porque todos los análisis indican que la gran fuente de financiamiento de los grupos violentos es precisamente el robo de madera. El robo de madera no es que se robe madera en una carretilla ni en una camionetita. No, el robo de madera es una organización criminal completa que se toma una faena forestal, que ocupa uno o varios camiones, elementos de carga y que luego logra reducir la madera. Y por lo tanto son recursos muy importantes los que se obtienen por ahí. Por eso es que se requieren, nosotros no estamos planteando aumentar penas en el caso de robo de madera, estamos pidiendo de que se puedan ampliar los elementos de investigación, que faciliten la investigación. Bueno, ahí el gobierno cambió de opinión, pero tenemos otro proyecto de ley que es el de usurpaciones. Hoy día la usurpación, si yo me tomo la casa de alguien, me tomo el campo de alguien, el comercio de otra persona, una actividad productiva, en fin, bueno, yo lo que voy a tener son multas, porque la usurpación no está considerada delito y por lo tanto eso hace de que uno denuncia la usurpación, llega Carabineros y Carabineros dice, mire, como las penas son tan menores, aquí no amerita la detención. Y la mayoría de las veces en la usurpación no se detiene a nadie y no se identifica a nadie. Por lo tanto, una misma persona puede participar reiteradamente en distintos hechos de usurpación y no le pasa nada. El gobierno también nos ha dicho hasta el cansancio que en usurpación ellos no quieren cambiar la legislación, no quieren aumentar las penas, en este caso sí es aumento de pena, no quieren que sea delito. Y yo creo que también es un profundo error y esperamos convencerlos de que están en un error, que cambien de opinión y que nos ayuden, que le pongan urgencia al delito de usurpación de tal manera de que podamos ir terminando con situaciones que finalmente significan impunidad, significan facilitar que se cometan estos delitos y significa en definitiva que la población está insegura, intranquila, desprotegida. Bien, senador García Ruminot, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias, Fresia. Muchas gracias, Sebastián. Chao, muy buen día para ustedes. Muy amable, gracias.